Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio, la radio con fe, a través de Movistar, de Claro Televisión, Digital TV Go y 250 repetidoras a nivel nacional. Muchísimas gracias por la sintonía. Empezamos el programa. Ya estamos prácticamente definidos quiénes son los candidatos que entran, que ingresan a segunda vuelta electoral. La OMPE ya dio los resultados al 100% y vamos a ver a Keiko Fujimori y al comunista recalcitrante Roberto Sánchez en una segunda vuelta electoral que promete bastante. Las condiciones políticas que estamos viviendo son bastante complicadas y vamos a ver qué sucede de cara a una segunda vuelta electoral. El día de hoy nos acompaña Lucas Gersi, abogado constitucionalista, y vamos a conversar con él de la coyuntura política nacional. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, conversar contigo. Y sí, como tú bien mencionas, es una situación compleja, complicada para el país, pero es una oportunidad también para la derecha a ver cómo se puede reorganizar ahora, ¿no? Porque es lo que todo el mundo está esperando de ambos candidatos, a ver cómo van a conformar sus filas de cara a la segunda vuelta. Hemos traído hoy en día a Lucas Gersi. Lucas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gustazo. Para conversar sobre estos temas y analizar qué es lo que se nos viene, ¿no? Ahora, Lucas, ¿cómo estás? Roberto Sánchez, Lucas, evidentemente pues es una posición de izquierda insurreccional, irresponsable. Pretenden una asamblea constituyente, cambiar el régimen político, amenaza a las instituciones y también el crecimiento económico. ¿Cómo lo ves tú, Lucas? Bueno, antes que nada, Nicolás, Alberto, gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias. Mira, a ver, yo quiero hacer una reflexión. La izquierda extrema recalcitrante no es algo de fuera de la política peruana, sino que forma parte del establishment político en el Perú. Los comunistas son parte del establishment. Las últimas elecciones que ha habido en el Perú, los comunistas han ganado todas, salvo la elección del año 2016. Es decir, son en realidad la fuerza hegemónica. Es raro que no ganen. Ganó Humala, ganó Pedro Castillo. Es decir, son una fuerza que casi siempre llega a la segunda vuelta. El año 2016 fue la única elección que no lograron tener un éxito de las últimas que hemos tenido, ¿no? Entonces ellos siempre están ahí. Y en realidad era bastante previsible que Roberto Sánchez lograse pasar, ¿no? La izquierda que enfrentamos obviamente tiene todo el apoyo internacional. El apoyo del gobierno de México, el apoyo del gobierno de Colombia, el apoyo de toda la estructura que tiene la dictadura pues cubana, ¿no? O sea, vienen con muchísimas cartas, con mucha posibilidad de ganar en realidad, y los que no estamos de acuerdo con este tipo de modelo y defendemos la democracia, tenemos que olvidarnos de nuestras diferencias, organizarnos y dar una pelea que no va a ser fácil, pero en la que ciertamente sí se puede ganar si se hacen las cosas bien, ¿no? Claro que sí. Pero a través de la tradición republicana, Lucas, la primera vez en la historia que un comunista gana la elección es con Pedro Castillo. Entonces, estábamos conversando ahora en off y decíamos que la izquierda ha logrado capturar la educación peruana, el magisterio, la SUTEP. Entonces, ¿qué sucede? Que los nuevos votantes, los electores nuevos en los últimos años, que son jóvenes ya pues de 18 años, evidentemente se decantan por una izquierda tal vez romántica, pero evidentemente lo que tenemos, ¿no?, en lisa no es lo mejor, digamos, del socialismo latinoamericano, porque es una izquierda absolutamente irresponsable. Bueno, a ver, yo creo que tú has sido bien generoso con Ollanta Humala, ¿no? Que en su momento tenía también un discurso muy de izquierda. La gente se asustó mucho cuando ganó, pero él supo reflexionar y hacer un gobierno distinto y convocar a figuras técnicas, ¿no? Y la historia de repente está en proceso de absolverlo, ¿no? Sí, claro. Pero claro, con Pedro Castillo fue totalmente distinto. Mira, Roberto Sánchez es más débil, ¿no?, que Pedro Castillo electoralmente. El fujimorismo le ha arrebatado muchos distritos en diversas partes del Perú. En Ancash, por ejemplo, el fujimorismo ha crecido mucho,
a costa de la izquierda. La izquierda también ha sido dividida en lugares como Tacna, por ejemplo, ha perdido frente a Obras, ¿no? O sea, este no es un candidato tampoco carismático que inspire mucho. Yo creo que quien cumplía ese rol de repente más carismático era Antauro Humala, ¿no? A veces el candidato parecía más Antauro que el mismo Roberto Sánchez, que es más una figura gris. O sea, aquí es más el aparato de la izquierda que un personaje en realidad, digamos, fuerte, potente, interesante, como fue en su momento Castillo, que sí era un buen personaje, ¿no? Claro. Roberto Sánchez no es un buen personaje y eso hace que esté en una posición electoral más débil respecto a la elección anterior, ¿no? Ahora, Lucas, esta situación, digamos, que tenemos ahora, un personaje radical a puertas de entrar al gobierno probablemente, sí, ya se viene cocinando hace muchos años, muy bien, ¿no? Y en realidad se viene también dando por la falta de presencia del Estado en las regiones más pobres. El analfabetismo es un problema también, ¿no? ¿Cómo ves esa situación en función de el surgimiento de este personaje? Lo que decía Alberto hace un rato, ¿no? Obviamente la izquierda es absolutamente hegemónica en el sistema de educación escolar, en el sistema de educación universitario. Sí. Yo creo que el default también del funcionario del Estado es de izquierda. Es decir, en el Perú la institucionalidad es de izquierda, no tanto de derecha. El alcalde, el gobernador regional, está más en la línea de Roberto Sánchez que en la línea del fujimorismo o de la derecha. Es decir, en el Perú de repente los revolucionarios somos nosotros, ¿no? No son los comunistas, ellos son más el establishment que nosotros. Y eso es algo que hay que decirlo, yo creo, con claridad, porque no va de acuerdo con el discurso que ellos nos quieren vender, ¿no? En las regiones, en las instituciones, en los municipios, son ellos la fuerza dominante y son ellos la fuerza que ha prácticamente desperdiciado la coyuntura extraordinariamente buena que vive el Perú, y los últimos años, como ellos han sido el establishment, pese a una coyuntura tan buena, la pobreza en el Perú ha aumentado y la corrupción es el pan de cada día y tenemos un sentimiento de un país que está estancado o inclusive que ha retrocedido un poco los últimos años, ¿no? Sí. Entonces todo eso es una realidad, ¿no? Y hay que decirlo y hay que enfrentarlo y hay que organizarnos y ¿sabes qué? Es muy peligroso esta campaña que están haciendo del voto en blanco. Inclusive gente de derecha, ¿no? Hay algunos partidarios de repente de Renovación Popular que han quedado fastidiados, frustrados, y se entiende, y que dicen yo no voto por Keiko de ninguna manera. A esos hay que convencerlos y decirles que tienen que ir a votar, ¿no? Bueno, la misma Marisol Perestello, ¿no? Correcto, claro. Y mira, Marisol Perestello, la verdad, yo recuerdo haber conversado con ella en 2021 y ella apoyó las actividades contra el gobierno de Pedro Castillo. Ella apoyó la campaña que tuvimos contra la Asamblea Constituyente, las marchas. O sea, ¿qué pasó con Marisol? ¿Dónde está su convicción democrática? Porque puede ser un poquito izquierdosa, socialista, roja un poquito, pero que no finja no saber la amenaza a la democracia y a los valores fundamentales del Estado de Derecho que significa la candidatura de Roberto Sánchez, ahora, que es antidemocrática por todos lados. Lucas, ahora, sociológicamente o políticamente, ¿no? A veces es acomodaticio, ¿no? O conveniente a los intereses electorales pasarse un poco a la izquierda, ¿no? Volverse socialistón. Porque evidentemente hay un bolso muy grande repartido a nivel nacional que te garantiza unos votos para llegar a determinado fin. ¿Te refieres a una Keiko un poquito caviarizada en segunda vuelta? No me refiero a Keiko, no me refiero a Keiko. En el análisis que has hecho, por ejemplo, de Marisol, ¿no? Marisol ha sido pues una hija prácticamente de Lourdes Flores Gano, representante del social cristianismo en la universidad y en el partido. Y ahora, pues evidentemente, donde prácticamente está acomodada o aupada con Roberto Sánchez, me parece extraño. Bueno, los partidos demócratas cristianos y socialcristianos son partidos de amplia base, tampoco son partidos libertarios, ¿no? Y digamos, si tú pones a la doctora Lourdes Flores, mucho cariño, mucho respeto, al lado de Milei, no es exactamente la misma postura, pues tampoco. O sea, hay espacio para debatir y un amplio espectro, pero lo que a mí sí me da un poquito de pena es que Marisol abandone esta formación social cristiana y ya se tire ya mucho a medio millón de votos. Y Carlos Espada ha tenido también como medio millón de votos. Es decir, es un poco triste porque son votos en el fondo demócratas, institucionales, que se han desperdiciado en candidaturas que no han pasado la valla
Y si todos esos votos hubieran votado por una derecha más estructurada, más unida, la derecha no fujimorista hubiera pasado a segunda vuelta largamente. Es correcto. Es decir, para mí, yo lo que veo es que este resultado de la derecha ha sido un resultado débil. Sí. Yo comparo la votación de Rafael López Aliaga con las votaciones que en su momento tuvo PPK, y es mucho más bajo. PPK ganaba los distritos de Lima en los que ganó con 50%, ¿no? Y ahora apenas se raspa el 30%. O sea, y además un sector grande del voto urbano, tanto en Trujillo como en Arequipa como en Lima, se fue muy a la izquierda con el candidato Nieto. O sea, la derecha en el Perú, si no es autocrítica, va a seguir hundiéndose y hundiéndose y hundiéndose. La derecha en el Perú tiene que reflexionar y decir por qué hemos perdido apoyo frente a Merisol, frente al señor Nieto, qué ha pasado, en qué parte mi discurso no conecta con la población, porque ese es un hecho, ¿ah? Es un hecho, sí, claro, que la izquierda ha perdido votos frente a este tipo de candidaturas. Sí. Y si no hay una autocrítica, vamos por mal camino, ¿no? Honestidad intelectual. Sí. Sin honestidad intelectual las cosas van mal, tiene que haber una reflexión. Ahora, el aporte político de Ricardo Belmont y también de Jorge Nieto, no sé cómo tú lo ves, ha sido importante porque ha dividido prácticamente a la izquierda, que estuvo unificada, Lucas, estuvo unificada en el 2021 con el candidato Pedro Castillo. Se unificó y prácticamente barrió en la primera vuelta. Correcto. A ver, mira, me parece buena la pregunta. Yo creo que el candidato Jorge Nieto, sociológicamente, no ha sido un candidato de izquierda, sino de derecha. Porque el electorado de Jorge Nieto, sociológicamente, es un electorado urbano que en las elecciones anteriores votó por la derecha. En realidad, lo que ha pasado acá es que buena parte de la gente que votó la elección pasada por Hernando de Soto, votó ahora por Jorge Nieto. Es decir, un electorado de derecha, de repente una derecha no tan conservadora, sino liberal o progre, como lo quieras llamar, pero de derecha urbana, se fue con Nieto. Incluso muchos han votado por Nieto creyendo que era un candidato de derecha. Y Nieto ha sido muy hábil también en eso. O sea, buen candidato. O sea, sí, buen candidato. Y buen mira, discurso. Yo puedo discrepar, pero creo que es una persona en el fondo demócrata. Discreparé muchas cosas, pero es una persona Lucas, y conoce profundamente el Perú, la cosa pública. Sí, claro. ¿no? Sus propuestas son de gobierno, ¿no? Sí, o de sea, primera. Y mira, alguna gente se fastidió conmigo, se molestó porque yo dije que Nieto iba a ser el político más importante del Perú el próximo quinquenio. Y eso yo lo digo porque como hay una especie de empate entre la izquierda y la derecha en ambas cámaras, el partido de Nieto va a tener la fuerza de darle mayoría a una o a otra, ¿no? No tanto en senadores, pero en diputados por lo menos. O sea, va a tener ese rol de desempate y eso le va a permitir a Nieto hasta cogobernar, hasta colocar ministros, ¿ah? O sea, tiene que ser muy responsable el señor y hay que exigirle que sea responsable. O sea, mira, Nieto yo creo que le ha quitado votos a la derecha, no a la izquierda. Obras es distinto. Los votos de Obras han sido votos rurales. Obras ha ganado en lugares insospechados. El Valle del Colca, de Arequipa, zonas altoandinas, quechohablantes ha ganado Obras. ¿Dónde más ha ganado Obras? En distritos rurales de Moquegua y de Tacna. También en la ciudad de Tacna, ¿no? Esa ciudad también, pero es un voto con un perfil totalmente distinto, sobre todo del sur andino. O sea, Obras sí le ha quitado votos a Sánchez, pero Nieto no. Bueno, Nieto le ha quitado votos a Rafael López Aliaga, creo yo. Belmont estuvo defendiendo a Castillo hasta hace 3 años atrás, por lo menos. Sí, claro. Y eso también ha significado un importante bolsón para él. Socio de Cerrón. Sí, pero es un personaje, igual es interesante sociológicamente, ¿no? Porque hay un voto rural izquierdista del sur andino votando por un señor de repente aristocrático, sanisidrino, ¿no? O sea, anti-Keiko. O sea, sociológicamente es algo como insospechado. Pero la marca Belmont siempre ha sido muy potente, a pesar pues de la edad, a pesar de estas contorsiones de derecha a la izquierda, El señor tiene carisma, ¿no? Sí, claro. Y a mí sí me ha llamado la atención la moderación del señor Barragán, ¿no? Que en lugar de dar un apoyo total a Sánchez, ha sido muy moderado. O sea, quizá esa es una sorpresa, algo grato, ¿no? También, algo bueno, sí. Claro, y el tema, bueno, a mí siempre me ha preocupado el tema del progresismo porque es tan relativo la situación del progresista que al fin y al cabo nunca sabes para dónde se va a tirar, ¿no? Porque tú bien mencionas, claro, Nieto es un demócrata, por supuesto. Sí, claro. Pero se puede tirar también para el otro lado, ¿no? Yo creo que va a depender pues del tema que se está debatiendo y de la opinión que pueda haber. O sea,
va a ser un voto coyuntural, ¿no? En algunas cosas coincidirá con unos y en otras con otros. Y mira, la verdad que yo cuando pienso en el progresismo y esto, para mí es, a ver, ¿cuál es el término correcto? Para mí hay un elemento de frivolidad, ¿no? En el progresismo. Porque estamos viviendo en un país que de repente 1 millón de personas en Lima no tiene agua, ¿no? Y un país donde la informalidad es el 80% y donde la corrupción ahoga al país. O sea, a veces todos estos temas progresistas están pues muy lejos de la prioridad de la población. O sea, el caviarismo para mí es, en el fondo es una frivolidad que en la lista de prioridades es pues casi algo lo último, lo más bajo, ¿no? Sí, claro. Para mí, ¿no? Ahora, los grandes perdedores de esta elección presidencial, el partido aprista, que no ha llegado, no ha pasado la valla, no ha llegado ni siquiera al 1%, el PPC, ¿no? Nosotros ya avisorábamos algo con el PPC. Avanza País también. Avanza País y otros partidos, ¿no? ¿Cómo la ves? Mira, yo, digamos, yo también tengo mi corazoncito. Ajá. Y obviamente yo me apeno mucho, a mí me duele mi corazoncito por esos 3 partidos que tú has mencionado. Sí. Porque son partidos que tienen gente extremadamente comprometida con la defensa del orden democrático. Cierto. En la lucha que hicimos de oposición a Pedro Castillo, los militantes apristas eran no los únicos, pero los primeros, ¿no? Digamos, con Jorge del Castillo, con compañeros apristas en todo el Perú, hemos dado luchas. Ahí, digamos, nos han gaseado, ¿no? Hemos enfrentado a los comunistas en todo el Perú, ahí hombro con Pepe Lucho Delgado, ¿no? Con Jorge, con Tony Seminario. Digamos, los apristas son los más valientes y los que tienen, en mi concepto, la mejor formación. Yo les tengo cariño, o sea, me da pena. Yo quiero, el APRA puede ser una izquierda democrática, moderna en el Perú. Ojalá se reinventen, ¿no? Se tienen que reinventar. Quizá no era el momento todavía para mi querido amigo Enrique, ¿no? Quizá debo esperar un poquito más. Pero tienen que hacer un proceso interno de diálogo y lo mismo va con el PPC, que también tiene que reinventarse. Con el liberalismo, Lucas, si Carlos Spa, es una pregunta que yo te hago, ¿no? Personalísima, claro. personalísima. Sí. Si Carlos Spa hubiera tenido un poco más de carisma, ¿tú crees que hubiera pasado a la segunda vuelta? Mira, yo creo que Carlos Spa tuvo un resultado mucho mejor de lo que él mismo esperaba. Yo creo que Spa tuvo un buen resultado. Sí. Y mucha gente se entusiasmó bastante. Al principio, ¿no? Yo creo que el error de Carlos fue no presentar las listas completas al Parlamento. Un montón de gente quería votar por él y vio que no tenía las listas completas y se desinfló un poquito. Si él hubiera de repente convocado, digamos, a gente con más visibilidad a sus listas, si hubiera hecho más trabajo, le faltó un poquito de repente organización. Pero creo que para las próximas elecciones va a ser un candidato con buenas chances, ¿no? Sí, ¿no? O que se organice, que trabaje y tiene fuerza, ¿no es cierto? De todas maneras, sí. López Aliaga siempre ha sido, bueno, visto como el candidato de derecha que iba a comandar de alguna forma el gobierno o digamos el sistema venidero, de alguna forma, el orden institucional al menos, ¿no? ¿Por qué ha tenido tanta desaprobación? Mira, a ver, primero, a López Aliaga sí le ha ido bien. Le ha ido mejor que la elección del 2021. Pero no ha podido absorber a toda la derecha que votó por Hernando de Soto. Es decir, a López Aliaga le ha ido mejor que el 2021, pero no le ha ido tan bien como las elecciones de PPK, cuando PPK unificaba a la derecha electoralmente. Y yo creo que eso responde a varios factores, ¿no? Quizá pone temas en agenda que no son los prioritarios para la población necesariamente. Yo creo que la población de derecha en el Perú quiere candidatos muy técnicos, tranquilos. O sea, ese elector que le gustaba a PPK y que le gustaba de Soto, de repente no se ha convencido tanto con Rafael, ¿no? O sea, le faltó convencer a una parte del electorado, probablemente. Ahora, también ha habido un gran desgaste, porque puntear un año las elecciones, entrar primero en las encuestas. Sí, claro. Ya la gente como que empieza a ver ya los defectos y no las virtudes, ¿no? ¿No es verdad? Claro. De un candidato. Más la alcaldía de Lima, ¿no? Que es desgastante, ¿no? Es desgastante históricamente al alcalde de Lima no le va bien en las elecciones nacionales. Uy, ¿verdad, no? Sí, y yo creo que el resultado de Rafael López Aliaga fuera de Lima ha sido inferior al esperado, ¿no?
Entonces, mira, no es que yo lo quiera maletear a Rafaela. Yo creo que Rafael es un tipo extraordinariamente enérgico, un buen personaje político, y mira, se ha quedado por un pelo en una elección además con un montón de cuestionamientos y con actos, yo creo, irregulares de supresión del voto de la OMPE. Es decir, Rafael, con todos estos defectos que tuvo su campaña, perfectamente pudo pasar, es decir, ha sido un pelo. Y él no se tiene que rendir y tiene que seguir haciendo trabajo político y seguir luchando con su bancada. Creo que decidió no ir al Senado y eso es respetable, pero que siga pues trabajando y adaptándose. Pero sin autocrítica no le va a ir bien, o sea, tiene que tener la honestidad de decir esto funcionó, esto no funcionó y qué hago para seguir haciendo las cosas mejor. Ese porcentaje, Nicolás, ese porcentaje tan pequeño que le faltó a López Aliaga para pasar a segunda vuelta, estamos hablando de 21.000 votos, ¿verdad? No es nada. Es nada electoralmente. Así es. Si López Aliaga, en el último tramo de la campaña electoral, no hubiera cometido tantos dislates o exabruptos, hubiera pasado, pero largamente. Sin ningún problema. O él pudo perfectamente haber quedado número 1 en la elección. Número 1. Si de repente hacía algunos planteamientos distintos, ¿no? A pesar que a nivel nacional, en el análisis profundo, vemos que Renovación Popular no tiene arraigo, salvo en Lima Mesocrática. Sí, porque una gran novedad de esta elección también ha sido que el fujimorismo ha recuperado Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, que los había perdido en 2021, pero que los había ganado en 2016. Es decir, el fujimorismo recupera espacios importantísimos. Y mira, el fujimorismo para mí es bien interesante porque es el único movimiento político en el Perú que tiene una fuerza transversal. La izquierda, por ejemplo, es fuerte en el campo, pero débil en la ciudad. En el norte casi no existe. La derecha tradicional, digamos, es muy fuerte en las ciudades, pero débil en el campo. El fujimorismo existe y es fuerte y gana un montón de distritos en la costa, en la sierra y en la selva. O sea, es el único transversal. Y tiene urbano y también tiene rural. Eso no lo tiene nadie. Y el fujimorismo tiene que vender eso, tiene que decir, yo soy el único que de alguna forma puede unificar en el Perú. ¿No es cierto? La izquierda será el campo contra la ciudad, otro será la ciudad contra el campo, pero Keiko puede decir que ella tiene presencia transversal y eso vale un montón y debería explotar eso más en la segunda vuelta. Y transversal en el tiempo, ¿no? Porque de todos los partidos que llevamos mencionando, es el único que se ha mantenido, de alguna forma u otra, ¿no? Sí, claro. Bueno, la izquierda con diferentes máscaras siempre se mantiene, ¿no? O sea, hay sectores que van cambiando de candidato y van cambiando de marca, pero son finalmente el mismo. Pero el fujimorismo es el más estable, sin duda. Y ha reemplazado al aprismo, porque el aprismo antes tenía el sólido norte, ahora el fujimorismo. Sí, claro. Y el antiaprismo anterior ahora se ha llevado al antifujimorismo. Yo le comenté eso una vez a Jorge del Castillo y creo que no le hizo mucha gracia. Claro. Le fastidió un poquito. Fue la verdad. Pero objetivamente es así, claro. Le han quitado los bastiones, ¿no? Claro. Le han quitado los bastiones. ¿Tú crees que la muerte de Alberto Fujimori, el líder histórico del fujimorismo, haya contribuido al crecimiento, digamos, electoral de Keiko, por lo menos en esta elección? Puede haber sido un factor, pero no creo que tampoco haya sido un factor determinante, ¿no? Yo creo que es un trabajo político del mismo Fuerza Popular y de la misma Keiko, ¿no? Sí. Digamos, será un factor entre varios, ¿no? Me refiero al factor sentimental, ¿no? El voto sentimental, ¿no? Recordando la egregia figura de Alberto Fujimori. Sí, claro. Muchos lugares rurales que votan. Hay distritos y hasta provincias que han votado sistemáticamente por el fujimorismo desde el año 2011. Por ejemplo, muchas provincias en Ancash, en la selva central, muchas, por ejemplo, Huaral, Cañete, muchos lugares del Perú, también en La Libertad y en Lambayeque y en Piura y Tumbes, han votado siempre, sistemática y disciplinadamente. O sea, es un partido con mucha regularidad en su apoyo. Voto duro, ¿no? Voto duro, y contrariamente a lo que se pensaba. A ver, algo muy importante también ha sido cómo Keiko Fujimori derrota judicialmente y legalmente la persecución del caso Lava Jato. Es decir, la elección del 2021, Keiko no podía ni hacer campaña, tenía restricciones de su libertad. Y ella ha derrotado eso. O sea, ella tiene una buena historia que contar, ¿no? Una historia parecida a la del APRA en las buenas épocas. Claro. A mí me perseguiste, pero la persecución
colapsó bajo su propio peso. O sea, tiene mucha narrativa, con carga real, sentimental real. Cierto. Y eso lo tienen que explotar. Keiko ha sido muy estoica, ¿no? Ha sufrido de verdad cárcel, carcelería, incluso la han atacado de todos los frentes y mira cómo se mantiene con una... Ha sufrido incluso con la familia, ¿no? Porque el marido resultó ser un poco desleal, ¿no? Y se portó mal, o sea... Pero en el Perú el sufrimiento causa empatía. Y también causa madurez en la persona, genera carácter. Sí, también. ¿Sí? También. La cárcel o te lleva adelante o, bueno, vámonos a un mensaje comercial. Lucas, regresamos contigo. Esto es Conversando con el Perú. Volvemos. Está viendo PBO. En Redondos queremos saber cuál es el plato más rico que recuerdas. Quizás no se vea así, y sí más parecido al clásico de tu abuelita, que aunque no se veía tan perfectito, su sabor sí que lo era. Y es que Redondo sabe, y sabe muy bien que para los peruanos primero es el sabor, luego que se vea bonito, porque la vida real no es perfecta, pero definitivamente así sabe mejor. Redondos, comamos bien, vivamos mejor. Entrevistas, opinión y los temas que marcan la agenda del país. Con información, análisis y comunicación motivacional. Héctor Felipe en PBO. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En vivo, solo por PBO. Está viendo PBO. No hay duda, en el Perú estamos bendecidos. Nuestra abundante tierra fértil, diversidad de climas y una inigualable sabiduría ancestral nos consolida como una potencia agrícola exportadora en América Latina. A nadie le quedan dudas que la agricultura peruana tiene enormes oportunidades de crecimiento sostenible. Por ello, diversas alianzas estratégicas apuestan por la convivencia entre la agricultura y la minería, otra de nuestras principales actividades generadoras de empleo. La agricultura es un motor de alto impacto económico. Basta con ver nuestros cultivos en los mercados convertidos en un festín visual y un homenaje a la fertilidad. Gracias a nuestros bravos agricultores, más de 34 millones de peruanos nos abastecemos a diario con variados alimentos. Como dijimos, nuestros cultivos nacionales son el resultado de una mezcla de arduo trabajo, tradición y tecnología moderna, crucial para la economía y la seguridad alimentaria. Actualmente, el desafío es potenciar el crecimiento de nuestros campos y desaparecer los mitos que aseguran que existe un conflicto entre la minería moderna y la agricultura. Se ha demostrado que la explotación minera responsable no agota ni contamina los recursos hídricos tan importantes
para el desarrollo agropecuario. La agricultura nacional genera más de 4 millones de puestos de trabajo, lo que representa más del 20% de la población económicamente activa. Es evidente que la labor de nuestros campesinos es vital para la economía del país. Su esfuerzo en el campo ha logrado, por ejemplo, que el arándano, los espárragos y las uvas peruanas nos coloquen como líderes mundiales en exportaciones agropecuarias. Empezamos esta semana una serie de documentales sobre la agricultura en el Perú, solo por PBO, gracias a Paltarumi. Está viendo PBO. Amigos, regresamos al programa. Estamos con Nicolás Menacho y con Lucas Jersey. Estamos hablando de lo que está sucediendo actualmente en la política nacional. Estamos desmenuzando, Lucas, los factores que han llevado a que López Aliaga, en primer orden, no llegue a segunda vuelta. Y ahora también la vuelta que viene con Roberto Sánchez y con Keiko Fujimori. Sí, un comentario sobre Porky, sobre López Aliaga. Yo sí creo que es bien importante reconocer la grandeza y la madurez que ha tenido llamando a apoyar a Keiko Fujimori. En el meeting último, ¿no? Exacto, en el último meeting. Eso demuestra madurez, seriedad, patriotismo, y yo creo que es algo que hay que aplaudir y respaldar, y es bien importante decir eso con absoluta claridad. ¿No? Él se siente frustrado, engañado, millones de peruanos se sienten engañados y frustrados, y creo que nosotros nos incluimos también, seguro, en eso, pero ya la situación en la que está, tenemos que trabajar todos en bloque para hacer frente a la amenaza mayor, que es la facción que quiere demoler el Estado de Derecho y la democracia en el Perú. Y si no hacemos un apoyo absolutamente unido y una coalición, digamos, la única esperanza que hay para derrotar al comunismo es coalición, con todos, incluso con los izquierdistas democráticos. Coalición amplísima, incluso con los caviares, incluso con el que nos cae mal. Coalición. Si no hay coalición, el comunismo nos pasa como una aplanadora y perdemos el país. O sea, eso es lo fundamental. Coalición que ya está haciendo JP, dicho sea de paso, con Antauro y otros extremistas también del Movadef, Ibermaraví, etcétera. ¿Cómo ves tú esta conformación un poco díscola? Porque, a ver, muchos de ellos, detrás de ellos también está Sigrid Bazán, defensora del progresismo en general, de una izquierda más tenue, ¿no? Se podría decir más internacional. Pero este señor es un radical absoluto y aún así tiene respaldo de JP, y juntos se han conglomerado todo este grupo, ¿no? Bueno, yo conozco a Sigrid desde las épocas de la universidad, y ella siempre ha sido una izquierdista bastante dura en su planteamiento, ¿no? Ella es más izquierdista que progre, ¿no? Es izquierdista. Postuló en el partido de Venceremos, fundado por Bermejo, ¿no? Claro. Y mira, obviamente el núcleo de Juntos por el Perú, más que Roberto Sánchez, es Pedro Castillo, ¿no es cierto? El núcleo es el núcleo de Pedro Castillo. Por eso está la familia de Pedro Castillo, la hijastra, el hermano. Está Ibermaraví, que es el colaborador más cercano, con los nexos que él tiene, que nosotros ya conocemos. O sea, es el motor, es la figura de Pedro Castillo. Correcto. Que es una figura que en el Perú ha sido un buen personaje. Yo creo que fue un buen personaje, ¿no? Jugar con la figura del profesor. El profesor es una figura, pues, de autoridad, pero cercana, épica. O sea, el personaje fue bueno, ¿no? El Foro de Sao Paulo construyó un personaje súper bueno, que les está durando ya más de 5 años, y además la narrativa, ¿no? Del el caudillo perseguido, preso, o sea, ellos eso lo han utilizado muy bien.
O sea, Roberto Sánchez no tiene una posición identitaria propia, ¿no? Él es una copia, un calco, la reedición de Pedro Castillo 2.0, la encarnación del profesor rural, marginal, con el sombrerito. O sea, él está maquillándose, Sí, claro. ¿no? Como Pedro Castillo con sombrero, está llevando a Keiko a Chota para capturar, llámese así, los votos de Castillo que no le pertenecen a él, pero que pretende reeditarlo. Pero eso te demuestra la debilidad del personaje de Roberto Sánchez, Cierto, ¿no? así es. Invocando Chota, que es básicamente una especie de impostor, ¿no? Sí. Una especie de impostor, y eso hace que sea más fácil derrotarlo porque no es genuino. Sí. El señor Castillo es genuino. Sí. Y mira, mucha gente para criticarlo decía que era tonto, que era burro. Sí. Yo no creo que sea una persona tonta. Ya. Yo creo que es una persona muy inteligente, muy sagaz, muy hábil. Bueno, Vargas Llosa ¿no? decía Sí. que era un analfabeto funcional. De repente, si le tomamos examen de lingüística, jala, Sí, claro. pero nadie, la verdad, llega a ser presidente del Perú y a hacer lo que él ha hecho en la política del Perú siendo una persona tonta. Es una persona inteligente. Ajá. Hasta la manera como enfrenta su juicio políticamente, ¿no? Ha convertido su juicio en un arma política como lo hizo Fidel Castro. O sea, es un comunista formado, Ya. ¿ah? Ideológico. Una Yo no creo que sea- sus ideas en la política nacional, en el cual el argumento de hacerse el tonto genera réditos. Quizás mutatis mutantis, ¿No? ¿no? Sí, sí, ¿Puede sí, ser? quizás, ¿Eh? quizás. Ya. Puede haber algo de eso. Puede ser. Sí, sí, Hacerse el bobo, el tonto, qué sé yo. Es una manera de enfrentar también a la élite, ¿no? Yo soy un peruano del Perú profundo como tú, Como tú. y yo no me asimilo a la élite, Claro. yo enfrento a la élite. De repente eso es hasta deliberado. Claro. De repente Pedro Castillo pensó, yo no quiero acabar como un Ollanta Humala asimilado. Como hoja Yo de soy, ruta. yo soy un izquierdista totalmente genuino Ajá. y voy a hasta actuar eso, ¿no? O sea, hay un elemento de rebeldía que es genuino. O sea, el personaje es bueno. Sí, claro. Y mira, Pedro Castillo es un tipo joven, ¿ah? Él tiene un montón de tiempo para seguir haciendo política en el Perú. Él va a seguir haciendo política en el Perú 30, 40 años Sí, claro. con facilidad. Ahora, independientemente de esta viveza que tú mencionas de Pedro Castillo, esta sagacidad, indudablemente Pedro Sánchez es más articulado, ¿no? Es un pata que conoce la cosa del Estado y eso es peligroso desde un punto de vista muy personal. ¿Cómo lo ves tú? Es más articulado, seguramente conoce más, puede ser quizá mejor operador político formal, pero electoralmente y políticamente es un personaje mucho menos interesante. O más radical que Castillo. Yo no sé si sea más radical, yo creo que son igual de radicales los dos, ¿no? No, no. Son igual de radicales, los dos son completamente radicales y tienen un programa de demolición del Estado de Derecho. Así es. Por las buenas, ellos no pueden implementar su programa. El programa que ellos tienen solo lo pueden implementar por las malas. Sí. Es decir, si gana Roberto Sánchez desde el día 1 del gobierno, va a tener que haber una defensa del orden democrático y va a haber un intento de quebrar, romper el orden democrático. Mira, ¿cuál creo yo que es la estrategia de los comunistas? Los comunistas quieren pintar a la derecha en el Perú como si los derechistas fuésemos los antidemocráticos. Ellos quieren pintar a la derecha como que la derecha es la golpista. Por eso es que ellos dicen, a Pedro Castillo le hicieron un golpe de Estado. Y por eso es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con alguna gente en la derecha que, en mi opinión, de forma, quizá con buena intención, pero de forma irresponsable, están haciendo cosas como pedir un golpe de Estado. Yo he visto que el día de mañana han convocado una marcha al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para pedir un golpe de Estado. Eso es hacerle un favor al comunismo. Es verdad. Porque si la derecha va a pedir un golpe, la izquierda, ¿qué dice? Soy yo el demócrata, más bien este derechista, fascista es el que quiere romper la democracia y yo para defender la democracia voy a destruir la derecha o sea, esa es la narrativa que ellos quieren vender. O sea, Claro. toda defensa del orden democrático en el orden constitucional, institucional, legal, como hicimos el 2021 y el 2022. Sí, claro. Ahora, hablando de radicalismo, ¿no? Antauro Humala pues, es el socio político de Roberto Sánchez y consideramos que es el mejor propagandista de Keiko Fujimori, ¿no? Las barbaridades Sin duda, que habla en televisión, sin duda. Lucas, las excentricidades, y, ¿no? Es decir, creo que está colaborando para que Keiko gane en segunda vuelta, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es una persona pues sin mucha capacidad de autocontrol. Sí.
Es un personaje genuino, probablemente extraordinario para una primera vuelta, pero no para una segunda. Dañino para una segunda vuelta. Es verdad. Y claro, ¿no? Es incómodo y es difícil y es torpe el intento de Roberto Sánchez de distanciarse de Antauro cuando se vio casi como un co-líder de la campaña, ¿no? Pero por supuesto. El líder carismático es Antauro. No. El que moviliza a la gente es Antauro. Sí. El que es entretenido escucharlo es Antauro. O sea, el personaje era más Antauro que Sánchez. Sí. Ahora, más carisma tiene todavía mucho que más, Sánchez, ¿no? Mucho más, claro. Dentro de las locuras que habla, da risa, ¿no? Si Antauro hubiera sido el candidato, yo creo que Antauro hubiera tenido un mejor desempeño que el que ha tenido Sánchez, seguramente. Ahora, el tema de Antauro a nivel internacional también es interesante. Ya le declaró la guerra a Chile hasta hace muy poco. Es un medio chileno, valga la redundancia. Entonces, a mí me resulta un poco alucinante cómo es que esta persona pueda aún así formar parte de una agrupación que dice defender de alguna forma u otra los derechos de las personas más desprovistas, ¿no? Bueno, en el Perú obviamente hemos tenido por mucho tiempo esta herida de la guerra con Chile. Sí. Más que una herida de la guerra con Chile, diría yo que es la herida de la ocupación de Arica y Tarapacá y la chilenización de Arica. Y esa herida se ha transmitido a través de las generaciones y yo creo que Antauro recibió eso de su casa y no ha podido pues procesarlo todavía, ¿no? Pero ya han pasado, desde la devolución de Tacna al Perú, han pasado más de 100 años, ¿no? Y hay que pasar la página y construir hermandad con todos los países de América Latina. O sea, esa herida hay que sanarla y esto no es bueno, ¿no? Me imagino que ha causado cierta alarma y preocupación en los amigos de Chile. Están preocupados los amigos chilenos por esta declaración de guerra, ¿no? Y de verdad que preocupados. Bueno, y si gana Roberto Sánchez, puede haber problemas por ahí, porque los gobiernos izquierdistas autoritarios usan la guerra como distractor. Cierto. Miran todos los problemas lamentables que el gobierno de Gustavo Petro ha generado con el Perú, o las cosas tan lamentables y absurdas que hacía Nicolás Maduro con la Guyana, ¿no? O sea, en un gobierno de Roberto Sánchez puede haber un deterioro de la relación con Chile. Aparte, una guerra externa genera unidad interna, y que es lo que muchas veces los comunistas no tienen. Mira cómo la Bolivia de Evo Morales por tanto tiempo hizo que Bolivia no tenga relaciones con Chile, siendo países limítrofes con una relación importantísima y ni siquiera tenían relación. O sea, claro, Ludwig von Mises ya lo dijo en los años 20, el comunismo genera guerra. ¿No es cierto? Siempre el comunismo genera guerra, porque rompo los mercados, genero discursos nacionalistas y enfrento finalmente a los países. Y más aún en un contexto donde parece que imperase un aire belicista a nivel mundial actualmente, y el derecho internacional público también está medio deslegitimado, ¿no? Claro, es un mundo más conflictivo que antes, ¿no? Europa se está rearmando, está la guerra en Ucrania, guerra en el Medio Oriente. Gracias a Dios nuestra región se mantiene pacífica, pero por ahora. Pero podría eso ser de otra forma, ¿no? Sí, claro. ¿Qué más? Antauro definitivamente amenaza los mercados, y también si Roberto Sánchez ganase la elección, la segunda vuelta, él propondría, Lucas, la Asamblea Constituyente. Sí. ¿Ya? Sí, claro. Una Asamblea Constituyente pues va a generar evidentemente un caos nacional y genera inestabilidad sobre todo. Claro. A ver, sobre la Asamblea Constituyente, primero un comentario legal, ¿ya? Cuando en la época de Pedro Castillo no estaba claro si se podía o no llamar una Asamblea Constituyente a través de recolección de firmas ciudadanas. Sí. Porque en el año 2004 el Tribunal Constitucional dijo que se podía llamar una Asamblea Constituyente a través de recolección de firmas. Por eso es que cuando los radicales de izquierda recolectaron firmas a favor, nosotros también nos activamos y recolectamos firmas en contra y recorrimos el país, organizamos, recolectamos un montón. ¿Y la idea cuál era? La idea de esa campaña era que si el enemigo, el adversario, gatillaba un referéndum, ya tener la campaña por el no ya organizada, para que no nos agarren totalmente sin organización. Y eso fue lo que hicimos y fue una lucha bien dura que dimos, ¿no? La situación ha cambiado un poco, porque en el año 2023 el Tribunal Constitucional en una sentencia dijo que no se puede hacer asamblea constituyente mediante referéndum. Eso te iba a preguntar. Que la única forma de hacer la asamblea constituyente es
cambiando la Constitución a través del Congreso para crear la figura de la constituyente y luego hacerlo, ¿no? Y para eso se requiere mayoría en ambas cámaras. Así es. Y eso Roberto Sánchez no lo tiene. No lo tiene. Es decir, por las buenas no puede haber asamblea constituyente. La única forma que haya asamblea constituyente es a través de un golpe de Estado. O sea, por las malas. mediante iniciativa popular, recolectar firmas para convocar un referéndum constitucionalmente no se puede. Ya el Tribunal Constitucional hace poco, en una sentencia muy buena, dijo que no se puede. Esa vía está cerrada. El comunismo, una vez accediendo al poder, ¿no crees tú que podría tomar medidas ilegítimas o más duras para gatillar una asamblea constituyente? Bueno, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado que hizo Castillo en septiembre del 22 era para hacer la asamblea constituyente. O sea, lo que va a hacer Roberto Sánchez de llegar al poder es intentar generar un clima político que permita dar un golpe de Estado. Ese va a ser su programa de gobierno. Obviamente el golpe de Estado no se va a presentar como un golpe de Estado, se va a presentar como más bien como una defensa de la democracia frente a los golpistas de derecha, frente a los corruptos, frente a los discriminadores. Van a intentar presentarlo democráticamente, pero lo que van a querer hacer es un golpe, un zarpazo a la democracia. El comunismo siempre ha querido hacer eso, y su objetivo es la asamblea constituyente. Y lamentablemente este es un sector que no se modera en lo absoluto. No, o sea, no es una izquierda. A mí me da pues una tristeza muy profunda que un sector tan grande del país opte por una izquierda que no es democrática. Y ojalá la izquierda pudiera corregir esta tendencia autoritaria que tiene dentro. Pero recuerda algo, lo que estos sectores quieren no es el cambio de constitución. No. Quieren el cambio de régimen. Exactamente. Quieren implantar el castrochavismo acá en el Perú. Esa es la intención. La asamblea, ese es justo el tema central, porque la asamblea constituyente no es el medio, no es a ver, la asamblea constituyente es el fin en sí mismo. No es un medio, sino que es el fin en sí mismo. Porque a ellos no les importa una nueva constitución. Ellos lo que quieren es que se hace la asamblea constituyente como una instancia superpoderosa para que esté por encima del Senado y del TC y del Congreso. O sea, si el TC dice algo, la constituyente lo anula. El Senado dice algo, la constituyente lo anula. Recuerden ustedes que en 2017 el chavismo perdió las elecciones del Parlamento en Venezuela. O sea, el Congreso era de oposición. Y el Congreso de oposición nombró un tribunal constitucional de oposición. O sea, el chavismo se estaba desarmando. Venezuela se estaba democratizando sola. Y lo que hace Nicolás Maduro en ese momento es crear una asamblea constituyente que yo la domino y la controlo políticamente con poder absoluto encima de todos, y la asamblea constituyente termina disolviendo el tribunal y disolviendo el Congreso. O sea, para eso lo hacen. Demuelo el Estado para hacerlo de nuevo, pero con mi gente. Y tengo un suprapoder encima de los demás poderes. O sea, es la táctica revolucionaria, es a través de la constituyente, que es el martillo para romper la democracia. Y por eso es que peleamos tanto contra la asamblea constituyente y pelearemos de nuevo contra la asamblea constituyente cuando llegue el momento. Y esa va a ser una pelea donde tienen que estar todos los demócratas, sin distinción alguna, porque de lo contrario nos arrollan, tenemos que ser todos. Miren en Chile, por ejemplo. Chile se salva de una constitución política comunista, donde los mapuches iban a tener presencia permanente o sempiterna. Rompes la democracia, ya no hay... Y en otra constitución, rompes la democracia, creo que la de Bolivia, la plurinacional de Bolivia, tenían prácticamente como Dios protector a la Pachamama. O sea, estos cambios, ¿no?, circunstanciales son los que ellos pretenden a través de una asamblea en la cual está plenamente dirigida ideológicamente. Sí, el modelo de asamblea constituyente que ellos tienen no es un modelo democrático, ¿no? Porque si alguien me dice, ya, cambiemos la constitución y hacemos una elección, esa constituyente por lo menos va a reflejar la derecha, la izquierda, el centro y la composición del país. Pero lo que ellos quieren es la asamblea constituyente, el 40% yo lo escojo a través de organizaciones como comunidades nativas, gremios, sindicatos, agrupaciones, ronderos, o sea, ni siquiera electa, sino designada en un 40 o 50%, para controlarla ellos, ¿no? O sea, eso no es democracia, eso es una especie de musolinismo nuevo. Es fascismo, que le llaman comunismo, pero en realidad está más cerca a la forma como gobernaba Mussolini o el Estado Novo de Portugal, ¿no? Que es que yo hago un congreso, pero los diputados de este congreso no son electos, sino la mitad los designo gremios que yo mismo los controlo.
Claro. O sea, es el fraude a la democracia. Ahora, Antauro siempre declara, al menos en ese tránsito del cambio de constitución, que quiere dominar sí o sí el BCR y, por otro lado, en su defecto, volver a la del 79, a la Constitución del 79. ¿Es posible eso? Bueno, eso es algo que ya es una fantasía, pues, ¿no? Va más allá de la realidad. Yo recuerdo que un demócrata ilustre, el doctor Borea Odría, en su momento presentó una demanda al Tribunal Constitucional diciendo que la Constitución del año 93 era en realidad solamente un documento, que había que desconocerlo y volver a la Constitución del 79, y en ese momento, creo que fue el año 2002 o 2003, el TC le dijo que eso no se puede hacer, porque ya pasó un montón de agua bajo el tiempo y tenemos un Tribunal Constitucional creado por la Constitución del 93. Sí. Tenemos una Defensoría del Pueblo creado por la Constitución del 93. Una regionalización creada por la Constitución del 93. O sea, el Perú ya es otro. Ya cuántas décadas, un capítulo económico. O sea, no se puede borrar, no se puede fingir que no han ocurrido tantos años de historia. Sí. La Constitución es la que tenemos ahora. Sí. ¿No? Y si no nos gusta, podemos mejorarla, cambiarla, ¿no? Pero eso ya es una fantasía, ¿no? Creo. Mussolini decía: todo para el Estado, nada fuera del Estado. Así es. Y Antauro y compañía siempre reivindican al velasquismo, Lucas. Sí, claro. El velasquismo es estatismo total e integral. Total. Y el plan de gobierno de este movimiento comunista, Juntos por el Perú, es estatista 100%. Todo lo quieren para el Estado. Totalmente, claro. Yo creo, a ver, hay un amigo mío muy querido, boliviano, sí, Juan Claudio Lechín, claro, escribió un libro muy bueno, se llama Las máscaras del fascismo, ¿no? Y él ahí decía cómo el socialismo del siglo XXI en realidad era una especie de neofascismo. Había un profesor alemán que era amigo de Chávez, que era medofacho, que era el que tenía todas estas ideas. Entonces es un fascismo, ¿no? Un capitalismo de Estado, donde el Estado controla pues todo, se reprime al opositor político, se hace fraude a la democracia, o sea... Copan todo el Estado. Eso es, así es. Y claro, si tú tienes estatización de todo, no hay inversión y no hay creación de riqueza porque el Estado no tiene incentivos para trabajar pues eficientemente. Y los capitales huyen. Claro, los capitales huyen. Por ejemplo, mira Petroperú, ¿no? Sí. Que es la empresa simbólica del estatal en el Perú, que es una máquina de perder dinero. Y tú inyectas ahí dinero, el dinero de repente es malversado, no hay incentivo a utilizarlo bien. La gente invierte bien su propio dinero, el dinero del pueblo no hay una tendencia a invertirlo bien, sino más bien al revés, ¿no? Sí, claro. Por eso no funciona tanto la empresa estatal. Estableciendo la similitud, tú dirías que evidentemente en menor medida, en menor grado, hay una suerte de mira hacia un gobierno más abocado a lo que viene a ser China, de repente una suerte de corporativismo donde el Estado decide qué empresas pueden ejercer, digamos, la propiedad privada, qué se puede producir, qué cosas no, cómo se produce, etcétera. Bueno, ese es un modelo, ¿no? Ese es un modelo que definitivamente seguro tienen, ¿no? Sí, seguro tienen. Pero China, a ver, no, hay mucha idealización de China. China es un país donde no hay libertades básicas. Claro. Tienes el internet restringido, no puedes hacer oposición política. Sí, sí. Inclusive hay varios generales importantes de China que han desaparecido. Sí, claro. O sea, hay un general, un opositor interno y un día desaparece. Persecución a la libertad religiosa. Sí. En China la Iglesia Católica es perseguida y los musulmanes también perseguidos. O sea, no es un modelo, ¿no? Y te pregunto porque los mismos izquierdistas o comunistas son los que critican a China, porque supuestamente dice que son capitalistas, en el sentido total de la palabra, ¿no? Pero no hay libertades. Bueno, algunos los criticarán, y yo he escuchado otros que sí son fans de China, y China es una civilización, es un país extraordinario, pero su modelo político no es un modelo político libre, ¿no? Cada chino tiene 4 cámaras de geolocalización biométrica, es decir, si tú te portas mal en China, te meten adentro. Sí, claro. La pregunta es, ¿cómo sería China si fuera un país verdaderamente libre, ¿no? Con ese talento humano, esa población. La tecnología. Una China libre sería mucho más que Estados Unidos. Seguro. Y esta China comunista, en realidad no hay mucho dato es una sombra de lo que podría ser. O sea, ojalá China... Y además lo triste es que China estaba progresando a ser cada vez más democrático y más libre. Sí.
los gobiernos anteriores entendían que había que modernizar China. Y es este líder, Xi Jinping, el que retrocede a China. Sí, claro. Porque China estaba abriendo y Xi Jinping lo retrocede. Correcto. Porque es una persona muy ideológica, un neo-maoísta, ¿no? Es verdad. Quiere ser como Mao de nuevo. Lucas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, señores, y creo que hemos hablado de varios temas y que ha estado interesante. Muchas Muchas gracias. Nicolás, nos vamos. Igualmente. Muchísimas gracias, amigos. Esto ha sido Conversando con el Perú. Hemos estado con Lucas Gersi. Nos estamos viendo la próxima semana. Un gran abrazo para todos.